Buenos días, niños del tercer año básico. Bienvenidos a la clase número 1 del segundo semestre. Los materiales para esta clase son lápiz mina, goma, destacador, libro Mineduc y tu cuaderno de lenguaje. Para el haz ahora del día de hoy vas a observar la siguiente imagen. Vas a tener 30 segundos para pensar y cuando suene la alarma responder de manera oral las siguientes preguntas. 1. ¿A qué tipo de texto corresponden estos personajes que aparecen en la imagen? 2. ¿Cómo lo sabes? A partir de ahora, tómate tu tiempo, piensa y cuando suene la alarma, responde de manera oral. Ahora dime tus respuestas. Las escucho. Muy bien. El objetivo del día de hoy es el siguiente: conocer y profundizar en la comprensión de una fábula. Escríbelo en el cuaderno de lenguaje. Acuérdate de colocar la fecha, lunes 17 de agosto del año 2020. Saca tu cuaderno de lenguaje, pausa el video y escribe el objetivo de la clase de hoy. Bueno, niños, entonces el día de hoy vamos a trabajar con el tipo de texto que es la fábula. Vamos a conocer y profundizar la comprensión de una fábula. Pero antes vamos a pensar, ¿qué es una fábula? ¿Cuáles son sus características? Date tu tiempo para pensar. Entonces, tenemos que tener en claro, en primer lugar, ¿qué es una fábula? Una fábula es una narración literaria breve que nos comunica una historia para poder reflexionar sobre el comportamiento humano. Una característica importante son sus personajes, que suelen ser animales o objetos que toman cualidades humanas. Y 3. Otra característica importante de la fábula es que nos deja una moraleja. Y una moraleja es un consejo que nos puede servir para toda la vida. Por ejemplo, en la fábula La liebre y la tortuga, que vimos en nuestro haz ahora, hay una enseñanza que la hemos trabajado constantemente, que es no burlarse de los demás ni ser arrogante. Entonces, algo importante para finalizar es la simbología que utilizamos cuando leíamos un texto narrativo. Ya teníamos identificada la letra P para los personajes, la letra C para las características de estos personajes, la letra A para el ambiente en donde se desarrollaba la historia y ahora vamos a agregar dos nuevas letras que son la X para el problema que haya en la historia, en este caso la fábula, y una S para la solución que se le dio a este problema. Ahora en la práctica guiada vamos a utilizar esta simbología, así que mucha atención porque después también la van a tener que utilizar en su práctica independiente. Ahora vamos a pasar a la práctica guiada de nuestra clase. ¿Qué vamos a necesitar? Los siguientes materiales: libro Mineduc, lápiz de mina, goma y tu destacador. Vamos a abrir este libro Mineduc en la página 127. Allí nos encontraremos con una fábula que se llama La liebre y la tortuga.
La vamos a ir leyendo junto con la profesora y vamos a ir colocando las letras que nos van a ayudar a encontrar pistas para poder profundizar en la comprensión de ese texto. Recuerden, una letra P, cuando encuentren personajes, ojo, no es necesario colocar la letra P cuando un personaje se repita. Con una vez está bien. La letra C para características de estos personajes. La letra A si es que sale el ambiente. La letra X para poder encontrar el problema de esta fábula. Pero ojo, van a destacar ese problema y además colocar la letra X. Y finalmente, ¿cómo se llega a una solución a ese problema? Lo van a encerrar en un círculo y colocar la letra S. Lo van a ir haciendo junto con la profesora. Así que mucha atención. Antes de comenzar la lectura, vamos a anotar en un costado de nuestro texto los elementos que debemos encontrar. Los personajes, características, ambiente, problema y solución. Comenzamos la lectura. La liebre y la tortuga. Discutían la liebre y la tortuga sobre cuál de las dos era más veloz. ¿Tenemos algo que anotar en esta primera parte? Excelente, tenemos los personajes, que serían la liebre, muy bien, y la tortuga, excelente. ¿Tenemos algo más que señalar en esta primera parte? Excelente, tenemos el problema, que era que estaban las dos discutiendo sobre cuál de las dos era la más veloz. Lo destacamos y escribimos la X del problema. Sigamos leyendo. Fijaron pues un día y un lugar para hacer la prueba y se separaron. ¿Tendremos algo que consignar en esta parte? Excelente, tenemos la solución al problema. Fijaron un día, tenían que saber cuál de las dos era la más veloz. Entonces, lo encerramos en un círculo y escribimos la S de solución. Sigamos con la lectura. La liebre, confiando en su rapidez, no se apresuró a partir y acostándose al borde del camino, se quedó dormida. ¿Tendremos que anotar algo en esta parte? Muy bien, una característica. ¿Cuál será esta característica? Que la liebre era rápida. Luego dice, pero la tortuga, consciente de su lentitud, no dejó de avanzar desde el primer instante. ¿Qué tendremos por acá? Excelente, otra característica, pero esta vez de la tortuga. ¿Cómo era la tortuga? Lenta. Finalmente dice, de este modo logró una ventaja sobre la liebre dormida. Llegó a la meta y ganó el premio. Revisemos si encontramos todo lo que nos solicitaron. ¿Tenemos los personajes? Sí. ¿Tenemos las características de los personajes? Sí. ¿Tenemos el ambiente? No aparece un ambiente textual, entonces lo vamos a dejar en blanco. ¿Tenemos el problema? Sí. ¿Tenemos la solución? Así es. Ahora que ya hicimos la primera parte de nuestra práctica guiada, pasamos a la segunda. Escribe este cuadro en tu cuaderno de lenguaje. Ojo, no con las respuestas, solo el cuadro. Pausa el video y hazlo. Ahora, para completar el cuadro, le vamos a pedir ayuda al profesor Cristian. Profesor Cristian, ¿usted nos podría comentar cuáles son los personajes que encontramos en la fábula? Los personajes de esta historia están con una letra P y son la liebre y la tortuga. Muy bien. ¿Y cuáles son las características de los personajes? Sus características no están textual.
pero sí habían palabras que me ayudaban a darme cuenta de cómo era. Por ejemplo, dice que la liebre estaba confiada de su rapidez. Entonces podemos inferir que rapidez quiere decir que ella era veloz. Muy bien. Y en el caso de la tortuga, está en la parte donde dice consciente de su lentitud, podemos inferir que ella era lenta. ¿Cuál es el problema de la historia? El conflicto de esta historia, de esta fábula, es que ellas discutían por cuál era más veloz. Estaba destacado en el texto. ¿Cómo se soluciona el problema? La solución a este problema fue que se hiciera una carrera en donde se pudiera ver cuál de las dos era más veloz, en donde la liebre se quedó dormida por confiada y la tortuga se aprovechó de esto para poder ganar. ¿Qué opinas de la actitud de los personajes? La opinión de la actitud de los personajes es personal, así que no hay respuesta que esté errónea. En mi caso opino que la liebre actuó mal porque se confió y al final salió perdiendo. ¿Cuál es la enseñanza de la fábula? La moraleja de esta historia es que no debemos burlarnos de los demás ni creernos mejor que el otro. Muchas gracias, profesor Cristian. Ahora vas a pasar a tu práctica independiente, pero antes unos minutos de descanso para que puedas ver cómo se comprobó que al final la tortuga le ganó a la liebre. ที่แววและมีรถแฟร์ไปกันเลยมีรถของเรามุ่งหน้าออกไปเรื่อยนะครับทีมไม่ยอมทีมไม่ยอมต่อครับตอนนี้ไปแล้วแล้วมีรถไม่หยุดนะครับคุณที่จะยึดมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปนะครับทีเร็วทีเร็วตัวนี้คือทีเร็วของทีเร็วLa práctica independiente del día de hoy es la siguiente. Lee en voz alta el texto de la página 136 de tu libro Mineduc, El cuervo y la vasija. Y a medida que lo leas, identifica personajes, características, ambiente, problema y solución, con las letras anteriormente señaladas. Y la segunda parte de tu práctica independiente es completar el cuadro en tu cuaderno de lenguaje, el mismo cuadro que hicimos en la práctica guiada. Pausa el video y hazlo con calma en tu cuaderno de lenguaje. Para finalizar la clase del día de hoy, el cierre es el siguiente. Responde en tu cuaderno de lenguaje las siguientes preguntas. Coloca solo la respuesta. 1. ¿Qué tipo de texto trabajamos el día de hoy? 2. ¿Cuáles son sus características? Ahora compara las respuestas que hiciste en el cierre de la clase. Si están igual, coloca un ticket y si debes de mejorar algo, hazlo. Lo que debes enviar de esta clase es la práctica independiente, la foto de la página 136 de tu libro Mineduc y el cuadro que completaste en tu cuaderno de lenguaje. Acuérdate colocar en el asunto tu nombre y curso. Felicitaciones por realizar la clase número 1 del segundo semestre. Muy bien, sigue así.